Muy buenas noches, mis santos hermanos amados. Estamos aquí en este lunes de clamor en la serie titulada Porque somos linaje escogido. La gloria es de Dios, que fuimos escogidos para terminar este capítulo 4 de Primera de Pedro, donde vamos a estar tratando los versos 17, 18 y 19, los cuales vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra, oh Dios, ministre esta plataforma a los amigos que están en ella, Señor, a los hermanos, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, que seas tú exhortándonos a través de tu Santo Espíritu, oh Dios. Úsame como vaso, como instrumento, diciendo lo que tú quieres que se hable de esta palabra y no lo que yo quiera decir. Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy la gloria y la honra. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, como ya les dije, estoy para concluir este capítulo glorioso de Primera de Pedro. Y aquí Pedro, desde los primeros versos de este capítulo, nos está a nosotros exhortando a saber que vamos a padecer por causa de Cristo, que vamos a tener diversas pruebas, que debemos estar firmes, que debemos glorificar a Dios a través de ellas. ¿Y por qué Él viene haciendo toda esta advertencia y todas esas exhortaciones? Porque quiere decirnos esto, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y esa casa de Dios somos tú y soy yo. Esa casa de Dios es el pueblo de Dios. ¿Pero qué es este juicio? Este es un juicio que no es de condenación. Este es un juicio que Dios hace en medio de su pueblo, en su casa, para purificarnos, para santificarnos, porque nuestra fe va a ser probada como el oro. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, así como se prueba el oro, aunque perecedero, nuestra fe va a ser probada también, amados hermanos, porque Dios conoce los corazones, Dios escudriña los corazones y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, si nosotros sabemos en quién hemos creído, nosotros vamos a buscar esa presencia de Dios. Vamos a buscar esa presencia del Espíritu Santo. Y en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, vamos a buscar esa intimidad con Dios. Y en esa intimidad con Dios, en su presencia, vamos a ser purificados. Vamos a ser santificados. Y es a través de las pruebas que vamos a ser santificados. Ese examen nosotros lo vamos a pasar a través de prueba. Y por eso Pedro nos dice en este mismo capítulo, en el verso 12, como nos enseñaba nuestra hermana Julia anoche, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido
como si algo extraño les aconteciese. No es nada extraño, hermanos, que pasemos por diversas pruebas. No es extraño, no tiene que extrañarnos esas pruebas por las que padecemos, porque es que Dios va a probar si hemos creído verdaderamente en Él, si estamos dispuestos a pagar el precio por esa salvación tan grande que Él nos ha ofrecido. Y es esa la voluntad de Dios, nuestra santificación, porque si no somos santificados no vamos a ver a Dios. Y dice en Primera de Tesalonicense, el capítulo 4, el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es que si usted está siendo probado, vamos a preguntarnos, ¿está consiguiendo Dios su propósito de santificarme? Entonces, el verso 17, en su apartado B dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? O sea, todavía aquí está hablando de los de la casa, de lo que estamos dentro. Hay gente que estando dentro de la casa de Dios, que siendo escogidos de Dios, no están obedeciendo a la palabra. No están sometiéndose a las autoridades de la iglesia. Y llegan a la iglesia, oyen la palabra, pero pasan sus días como ellos quieren. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente en ese juicio de Dios que comenzó por la casa? Yo me apoyé en el verso, en Mateo, en el capítulo 7, el verso 24, que dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amado hermano, el que oye la palabra y no la obedece es como una persona insensata. Cuando vengan esos ríos, cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas dificultades, se va a caer esa casa. Yo siempre, cuando viene una prueba grande a mi casa, yo paso días cantando y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Y yo la canto con mi nombre, Josefina, tu casa no se cae. Esa casa que soy yo no se cae porque está sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Cristo es nuestro fundamento. Y si tú no estás apegado a Cristo, si tú no estás apegado a la palabra de Dios, que es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú no vas a sustentarte en esa prueba de pie. Te vas a caer. Entonces, a ti, hermano, que me estás escuchando, yo te pido que en esta noche tú pienses, yo estoy así, oyendo la palabra y no obedeciendo, haciendo conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Porque para eso escribió Pedro esta carta, para que nos alertemos, para que volvamos al camino, para que nos arrepintamos del mal camino que estamos llevando y volvamos a Dios. Y entonces dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Y aquí dice que el justo con dificultad se salva. No vayan a creer que está hablando de que la salvación hay que comprarla con obras. No. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Pero vamos a tener dificultades para perseverar en esa salvación. Vamos a pasar por pruebas como hemos visto. Vamos a tener dificultades. No vamos a tener la dificultad de la cual se estaba padeciendo el apóstol Pedro, donde él estaba preso, donde él iba a ser ya pronto a ser sacrificado. Y no estamos pasando por esas persecuciones como ellos que fueron dispersos. Pedro estaba escribiendo a las iglesias de Asia Menor, donde ellos habían sido perseguidos. Y como ya le dije, él estaba preso y para morir pronto. Y él nos escribió esta carta para darnos todas estas valiosas informaciones. Nosotros no estamos padeciendo, no estamos pasando esas dificultades de ellos, pero sí, para ser cristianos, estamos pasando dificultades, aún hasta en nuestras casas. Estamos pasando dificultades. Hay personas, hay mujeres
que sus esposos las han abandonado. Esas son dificultades. Hay jóvenes que buscan de Dios y sus padres reniegan de ellos y hasta lo echan de sus hogares porque buscaron a Dios, porque negaron la fe de sus padres. Eso es dificultad. Hay personas que dejan su empleo porque ven que está comprometida su salvación en ese empleo. Eso es dificultad en este tiempo. Entonces, nosotros de ahí se genera esto de que vamos a pasar dificultades, y usted lo sabe. Eso de que el cristiano no padece y no sufre es mentira. Entonces dice, y si ustedes que son linaje escogido de Dios, diríamos nosotros que estamos en esta serie de porque somos linaje escogido, y si ustedes van a pasar por tantas dificultades, ¿y dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, en ese juicio, que ya no es juicio como este, que es dentro de la iglesia, en ese juicio de Dios, donde Él va a juzgar a vivos y muertos, dice la palabra de Dios en Mateo, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en ese juicio, los que no han creído, no padece y no sufre. Es mentira. Entonces, dice, y si ustedes que son linaje escogido de Dios, diríamos nosotros que estamos en esta serie de porque somos linaje escogido, y si ustedes van a pasar por tantas dificultades, ¿y dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, en ese juicio, que ya no es juicio como este, que es dentro de la iglesia, en ese juicio de Dios, donde Él va a juzgar a vivos y muertos, dice la palabra de Dios en Mateo, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en ese juicio, los que no han creído, los que no tienen piedad, los que niegan la soberanía, lo que Dios es todopoderoso, ellos entonces van a ir a condenación eterna, amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo decimos nosotros. El impío y el pecador va a estar en ese juicio del cual habló el pastor el jueves pasado, y lamentablemente, como no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, va a ser condenado eternamente. ¿Y qué va a pasar con nosotros, los que hemos creído? Los que hemos perseverado en nuestra fe, los que hemos sido aprobados, habiendo pasado por pruebas, por dificultades, vamos a tener la vida eterna. Vamos a ser glorificados juntamente por Cristo. Entonces, por eso es que vale la pena padecer para Cristo y por Cristo, porque Él nos va a dar vida eterna. Y dice el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Si usted está padeciendo conforme a la voluntad de Dios, si usted está glorificando a Dios en medio de sus dificultades con su vida, otros están viendo cómo usted alumbra a pesar de la circunstancia por la que usted está pasando. Usted está hablando la palabra de Dios a pesar de la prueba por la que usted está pasando. Encomiende su alma al fiel Creador, porque Él la sustentará. El Señor es fiel para sustentar tu alma. Confiadamente pon tu alma en las manos de tu sustentador, en las manos de tu Creador, porque en ninguna mano estará tan segura tu alma como en la de Él. Y dice él, Pedro, nos hace el bien, no deje de hacer el bien. Y los apóstoles y los discípulos, aunque eran perseguidos, aunque eran maltratados, aunque eran presos, no dejaron de hacer el bien. Ellos seguían predicando y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Y eso tenemos nosotros que hacer. Por encima de toda prueba, por encima de todas circunstancias que estemos pasando, glorificar a Dios y predicando su palabra, que para eso Él nos llamó, para eso Él nos escogió, para anunciar las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a hacer el bien predicando la palabra, vamos a hacer el bien haciendo esas obras que el Señor quiere que nosotros hagamos, como predicaba el pastor el otro día, hospedando, ayudando al necesitado, dándole comida al hambriento en la medida que podamos, porque todo eso es bien, hacerle el bien a las personas. Vamos a amarnos, vamos a cuidarnos unos a otros y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, nos dice el Señor en Gálatas 6:9. Vamos a afrontar las pruebas con valentía, vamos a afrontar las pruebas confiando en el que nos llamó, en el que padeció, en el que murió por nosotros, pero en ese que también resucitó, y vamos a ser glorificados con Él, porque donde Él está, nosotros también estaremos en su gloria. Y, amados hermanos, yo quiero concluir con estas aplicaciones de este capítulo maravilloso, de estos versos que me han tocado, para que usted y yo analicemos bendito Dios, estas conclusiones. Y dice así la primera: debemos analizar si en nuestra vida de cristiano Dios está cumpliendo su propósito de que seamos purificados. 2. Reflexionar si estamos obedeciendo o no al Evangelio de Jesucristo. 3. Reconocer que vamos a pasar dificultades, pruebas, vituperios para ser salvos. 4. Meditar sobre ese fin que tendrán los que no creen en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. 5. Revisarnos de si estamos padeciendo por causa de Cristo o por desobedecer a la palabra del Evangelio. 6. Exhortar, así como nos exhortó Pedro a nosotros, a que encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador, al que la guardará, al que la sustentará hasta ese día de nuestra redención. Y no dejemos de hacer el bien. Sigamos haciendo el bien, porque eso es el mandato de Dios. Que Dios les bendiga, mis santos hermanos amados. Gracias por escucharme. Como siempre les digo, y es así, los amo. Un beso. Buenas noches.